Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos los que están ahí, preparados para recibir la palabra del Señor. Estamos comenzando un poco temprano porque quiero que oremos por algunas peticiones. Si usted tiene alguna petición, escríbala ahí, escucha, déjele saber ahí en un mensaje y para que podamos nosotros estar orando con ustedes por las necesidades que ustedes tengan. Eh, Triste noticia que me dio el hermano Gerardo Rodríguez por una de las personas que hemos estado orando. Creo que el hermano, no sé si era pastor o es pastor o no era pastor, Álvaro Mencía, o sí, no era pastor, ¿verdad? Eh, Mencía o Mancía, no sé, o, pero estuvimos orando bastante tiempo por él. Él pasó ya a la presencia del Señor. Él está con nuestro Señor Jesucristo y estuvo enfermito. Creo que él que le habían dado, tenía complicaciones con el COVID, creo yo, y estuvo entubado. Pero bueno, eh, pues vamos a orar por la familia, ¿verdad? Sabemos que hay varias peticiones, todavía no tengo la lista aquí, pero usted la tiene en su casa, o usted ha escuchado algunos de ellos. Ore por ellos, ¿verdad? Ore por ellos. Creo también, creo saber de que Glendy o Glenda eh, también tuvo complicaciones. Hay que orar por ella también. Eh, Sabemos que hay personas que están muy enfermas. Creo que también el nieto de nuestra hermana Dorita, Guido, está en malas condiciones con su cáncer cerebral allá en Ontario. Ah, Luis Araica se llama él. Entonces, oremos por esas situaciones así, ¿verdad? Y todas las otras oraciones que usted las tenga ahí en su casa. Padre, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad tan preciosa de estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro alivio, nuestra, nuestro socorro. Padre, gracias por estar ahí con nosotros en todo momento. Tu palabra nos asegura que tú estás con nosotros siempre. Tu presencia, Señor. Y gracias, Padre, por cuidar de nosotros, por protegernos. Tu presencia nos protege. Tus promesas, Señor, son inquebrantables, se cumplen en nosotros todos los días. Y gracias por eso, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están necesitando una oración, que están pidiendo por su familia, Padre. Oramos por el nieto de nuestra hermana Dorita. Señor, pedimos, Padre, que como siempre hemos pedido, que tú toques ese cuerpo enfermo, Padre. Nuestro deseo es que usted traiga salud, Padre, a ese cuerpo quebrantado. Usted puede hacer el milagro, nosotros lo creemos. Ponemos, Padre, su vida en tus manos. Oramos, Padre, por salud. Oramos, Padre, por el cese del quebrantamiento. Te pedimos también, Padre, por la familia de nuestro hermano en Cristo que pasó a tu presencia, que está contigo ya disfrutando, Señor. Nuestro hermano Álvaro, eh, te pido, Padre, por su familia, que tú traigas consuelo, consejo, paz. Dios mío, tranquilidad a esa familia, a su esposa, a sus hijos, todos sus familiares. Padre Santo, en el nombre de Jesús pedimos por cada hermano. Creo que también pedimos, Señor, por el papá de nuestra hermana Jenny. Está enfermo también, no está bien de salud. Te lo ponemos en tus manos, Señor.
te lo ponemos en tus manos. Padre, pedimos por todos los enfermos, por Glenda. Señor, también intercedemos por Glenda, que tú toques su cuerpo. Tú tienes poder, Padre. Nosotros lo creemos, Señor. Tú tienes poder, Padre, de sanar toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Pedimos, Padre, por toda nuestra familia, por todos nuestros amigos, Señor, que constantemente están pidiendo oración, que piden tu intervención, Señor, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Padre. Nosotros oramos a ti, Señor, Dios del universo, creyendo, Padre, que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo lo creemos, Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y nosotros estamos orando a usted, Padre Santo, Creador del universo, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, por salud, por bienestar de todos nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Por aquellos padres que no recordamos, también oramos, que están viendo tal vez ahí en la pantalla, Señor, o que van a ver, Padre, nosotros oramos por ellos también, en el nombre de Jesús. Seguimos orando, Padre, por la esposa de nuestro hermano Fernando Villaseñor allá en México, Padre. Carmen, te la ponemos en tus manos, Señor. Padre, que usted termine de hacer la obra que ha comenzado en su vida, en su cuerpo. Gracias por su familia, Padre. La ponemos en tus manos, confiando en ti, Señor. Gracias, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El tema de hoy, como todos sabemos, vamos a comenzar estudios de las sectas y religiones. Iniciamos nuestro estudio con la cienciología, algunos le llaman cientología también. Entonces, con ellos vamos a iniciar estos estudios. Y bueno, siéntese ahí con su tacita de café. O con su tecito como el que me estoy tomando yo, muy sabroso. La cientología o la cienciología, hermano, es una religión que no se le ve cara de religión. La verdad que en esta religión, pongámoslo así, es una religión que no cree en Dios. ¿Cómo dirá usted entonces cómo es que es una religión? Vamos a comenzar hablando de su fundador. El fundador nunca fue cristiano, nunca creyó en Dios. Él tenía un deseo profundo de hacer plata, de hacer dinero. Y por ahí viene todo. Ese es el inicio. Entonces, como él estaba en desacuerdo con los procesos psiquiátricos y los tratamientos y todo eso, él pues se inventó un libro que se llama, mire, se me olvidó el libro. Tenía que habérselo traído aquí, pero no recuerdo. ¿Cómo se llama? Bueno, algo así. Comienza con D. Ese libro hablaba de cómo sanarse de los problemas psicológicos, de los problemas mentales, de los problemas el problema de la preocupación, de los problemas psicosomáticos prácticamente, de todo lo que se origina con los problemas psicológicos. El pánico, la ansiedad, la depresión y todo eso. Entonces él creó ese libro y fue un bestseller, como le dicen. Y él se dio cuenta de que
se podía hacer plata con eso, pero no le bastó con eso. Él se inventó la cienciología y ahí es donde se enriqueció. Y de todos los organismos así medio cúlticos, que son cultos, porque es un culto se le llama a aquello, hermano, que tiene unos principios en contra de la sociedad, secretos, extraños, ilegales. Entonces ellos son un culto más que una religión. Lo que pasó que como estaban haciendo bastante plata, ellos se dieron cuenta de que las organizaciones sin motivo de lucro, eh, esas organizaciones eran exentas en Estados Unidos, en muchas partes de los países desarrollados, son exentas de pagar taxes. Llegó un punto es que este señor debía más taxes que lo que tenía por haber colectado mucha plata sin declararla porque él no estaba de acuerdo en pagar los taxes. Miren qué tremenda que es la historia. Y, y así, él aplicó para que se le reconociera como una religión. En amenazas y chanchullos, decimos nosotros en nuestro país, y malas jugadas. Él logró que la agencia de los impuestos de Estados Unidos le reconocieran como una religión. Aquí en Canadá se le reconoce como una religión, pero no es una religión para nada. O podríamos decir que es una religión, pero no es una religión que cree en un Dios, sino que es un culto. Es un culto que aplica más para negocio, para una corporación, que para una iglesia. Pero ahí está. Se le llama la iglesia de la cienciología. Estos señores entonces lograron que se le reconociera como una religión, pero no tienen nada de religión. Vamos a ir, el día de hoy les voy a traer algunas uh, cositas, una presentación de PowerPoint ahora, para que me ayude a leer, para que usted lea también. Si usted tiene interés, vamos a poner este estudio que no es completo, pero porque hay mucho más que agregar. Pero lo vamos a poner en el sitio web de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, veamos lo que dice los principios, así decir, de lo que es en realidad la cienciología, ¿verdad? Nosotros podemos leer, ahí usted acompáñeme. La cienciología en inglés es Scientology. Es un sistema, oiga bien, sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por este autor, un autor, era un escritor, no era actor de cine, pero era un escritor estadounidense, se llamaba Ron Hubbard. También fue escritor oiga bien, ¿de qué? Escritor de libros de ciencia ficción, especialmente sobre las civilizaciones extraterrestres. De eso vamos a estar hablando bastante, increíble. Y sus intervenciones, es decir, la intervención de los extraterrestres en acontecimientos de nuestro planeta, de la Tierra. La verdad, hermano, es que en algunos países esta cienciología no es reconocida como religión. Ya lo hemos venido diciendo. Es más, en países como, por ejemplo, Francia,
En Francia es catalogada como una religión peligrosa. Oiga bien, peligrosa. En Alemania, por ejemplo, es una secta anticonstitucional, es decir, que va en contra de, de la constitución de ese país. Y así podríamos nosotros seguir citando otros países que están en contra de ellos, ¿verdad? De darles acogida como religión, ¿verdad? En muchos otros países es simplemente una empresa secular, como dijimos anteriormente. Pero como, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Canadá, que todo, cualquier cosa, ponen abogados, ya le gana por los derechos, por aquí, por allá. Pero la verdad es que no tiene nada, no tiene ninguna característica de religión. A medida que vamos a irnos profundizando, usted se va a dar cuenta lo diabólico que es esta religión. No vamos a poder citar ningún texto bíblico para refutar esto, porque la Biblia entera se opone con esta barbarie que ustedes van a darse cuenta. Solamente quiero recordarles algunos textos que nosotros hemos ya citado hace mucho tiempo. Por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, la Biblia habla de espíritus engañadores que han salido por el mundo. Doctrinas de demonios. Eso dice, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Doctrinas de demonios. Escuche bien, que no son doctrinas humanas. No son espíritus, oiga, no son pastores engañando. El apóstol Pablo dice espíritus engañadores. En otras palabras, las personas y líderes que hablan de cosas extrañas, de evangelios raros, cosas extrañas, doctrinas extrañas, no hablan por su propia cuenta. Son posesionados por espíritus inmundos, engañadores. Doctrinas, dice Pablo, de demonios. Y si podemos seguir nosotros citando, por ejemplo, Colosenses 2:8, la palabra habla ahí de filosofías y disparates elocuentes en otra versión, ¿verdad? En la versión vieja dice filosofía y huecas sutilezas, según dice las tradiciones de los hombres. Son disparates que los hombres se han inventado. No tienen nada que ver con fe. Son filosofías. Son filosofías. Usted puede leer varios otros textos, los textos bien conocidos que hemos citado durante toda esta pandemia en nuestros estudios bíblicos. Por ejemplo, en el más conocido de todos es 2 Corintios capítulo 4, versículo del 3 al 4. La palabra del Señor habla de que van a apartar de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentos de camino. Por allá en otro texto el apóstol Pablo se refiere a cuentos de viejas. Nunca habíamos oído eso de cuentos de viejas, ¿verdad? Búsquelo ahí en la Biblia. Google ahora es famoso para todo eso. Búsquelo. Cuentos de viejas en la Biblia. Así habla el apóstol Pablo. Son disparates. Estamos viviendo en un mundo lleno de disparates. En Hebreos capítulo 13 se habla de doctrinas extrañas, raras. Vivimos en ese tiempo. La cienciología no es nada de religión, es negocio, es un culto. Todo se mantiene en secreto. Y ellos pagan plata para criticar a alguien que se salió de su organización y ahora andan predicando o andan enseñando lo contrario. Ellos pagan abogados grandes cantidades de dinero para sacudirse esas demandas.
Es tremendo, hermano. Es una de las religiones más diabólicas próxima al satanismo, es la cientología o la cienciología. Ahora, miremos lo que dice también esta otra, hablando de parte de la doctrina de ellos. Aquí se le van a parar los pelos a usted. Mire lo que dice aquí. Usted me ayuda a leer. La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. En otras palabras, usted y yo hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza según la cienciología. ¿Y cómo esto? Ahora dice, su método de rehabilitación. Usted necesita rehabilitación, hermano, según ellos. Espiritual es a través de la audición. ¿Qué cosa es audición? Ahí vamos a explicarlo. Y al hacerla, dice, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas que son a menudo olvidadas, pero son traumáticas de su pasado. El objetivo es el de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. ¿A qué le suena eso, hermano? Dígame usted, si usted vuelve a leer todo eso, ¿le suena a algo? Si usted le pone mente, suena a aquellos encuentros y que te reencuentro y que te contraencuentro que yo siempre hago mofa de ellos, porque nunca terminaron de encontrarse. Al contrario, terminaron más perdidos de lo que estaban, ¿verdad? Pero esta parte, la última parte, el objetivo, oiga bien, no, desde su inicio, mire, su método de rehabilitación espiritual es la audición. Y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas de su pasado. Y el objetivo es de liberarse de esa carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y la futura. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Se acuerda aquellos famosos encuentros? Y un montón de iglesias cristianas evangélicas se agolparon para ir. En ese tiempo estaba pastoreando la iglesia Celebración en Surrey. Y me decían, hermano, vamos a participar de eso. Y yo le decía, hermano, eso me huele a espiritismo. Eso me huele a algo más, algo más. Y eso no está bien, estar sacando el pasado. Déjeme decirle una cosa, hermano. Yo creo que el cristiano no debe necesitar una terapia emocional. El cristiano tiene que convencerse, tiene que darse cuenta que en Cristo somos una nueva criatura y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder para echar a la basura todas las cosas del pasado. A veces nosotros estamos traumados y necesitamos apoyo, pero es un apoyo en oración, es un apoyo en ayuda. Y posiblemente podemos enviar a algún hermano a un psicólogo cristiano que tenga principios bíblicos, que le ayude a mejorar su autoestima, basado en la palabra de Dios. Pero que yo me ponga a confiarle mis detalles de mi vida a una persona con el propósito de liberarme. ¿Qué pasó entonces con la fe? ¿Qué pasó con la confianza que debemos de tener en la palabra del Señor cuando el Señor dice que Él va a agarrar todos nuestros pecados y los va a tirar al fondo del mar? Es cierto, hay cosas que nos han sucedido que son traumatizantes, que nos dan trauma.
Pero más efectiva que una oración de fe, no existe nada. Tenemos que equipar al pueblo de Dios a que desarrolle su capacidad de creer en Dios. Hay un pasaje que dice que nosotros debemos de tener nuestros sentidos ejercitados. Debemos ejercitar nuestra fe. Tenemos que ejercitar nuestra confianza. Si no, vamos a tener que terminar como los apóstoles que le decían al Señor, Señor, ayúdanos en nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Porque nos falta. Pero es tremendo eso, hermano. Ahora, escucha bien, este concepto, se lo voy a poner otra vez para que usted se le vuelvan a parar los pelos. Esta parte que dice que el objetivo es liberarse de esas cargas negativas. Huele bastante a todos esos materiales de estudio de las de cómo es de mucha tiene similitud con los conceptos del karma de las religiones orientales, por ejemplo. El karma es aquello que se conoce uno mismo, que uno se libera a uno mismo, que uno tiene el poder de transportarse. Todo ese es el karma. Las religiones orientales son tremendas para eso. Y tanto los materiales de estudio de esas sesiones, hermanos, por ejemplo, las sesiones de las audiciones que estábamos hablando, que es el método de rehabilitación de la cienciología, todas esas cosas son pagadas. Y cada miembro se le llama tetán. Escuche bien esa palabra, apréndasela. Se llama tetán. Y eso de tetán es una palabra vieja, griega, que significa alma humana, del cuerpo humano. Es un alma inmortal. Ahora, fíjese que bien, aquí viene la religión de este señor Hubbard. Esta religión no se abre al inicio de las personas que empiezan a visitarla, porque ellos le abren la gasa o ¿cómo se llama? Una soga, le abren la soga, que quieren liberarse de sus problemas que vienen desde atrás y tienen que liberarse de ellos para tener éxito y todo eso, pero nunca le enseñan el origen. Todo lo que escribió ese señor Ron Hubbard no se lo enseñan, sino que hasta que están bien avanzados en esa religión, bien metidos, en una de las sesiones que se llaman el Tetan 3, ahí les enseñan el origen detalladamente de la historia de la cientología. Por ejemplo, pero tienen que pagar una gran cantidad de plata. Para llegar hasta ese punto, esa gente gasta dinero. Por eso no es cualquiera que va a estar metido en eso. No es cualquiera. Ahí vamos a llegar a algunos puntos así, pero yo le quiero leer esto. Mire lo que le voy a leer. En 1988, el costo de aprender los secretos del nivel OT 3, para llegar al 3, del OT significa Operating Titan, ¿verdad? O Tetan. Operating Titan. Las siglas son OT. Eso significa que usted ya es un alma superada, un alma ya realizada, liberada. Entonces, para llegar a eso, tenían que haber invertido gran cantidad de dinero. Pero en 1988, para llegar a ese punto, eran $6,000. $6,500. Ahora en nuestro tiempo, se calcula que está cerca de los $100,000 para un curso de esos. Entonces no es cualquier persona, ¿verdad? Ahí vamos a llegar
a ese punto. Ahora, es tremendo esto, hermano, porque es un negocio, es un negocio. Y esto de la OT, que los niveles, son varios niveles de Operating Tetan, que van en ascendencia gradual, no llegan hasta el número 3, llegan hasta el número 8. El 8 ya es superior, y ahí vamos a llegar a eso y se va a asustar. Así que estése ahí, porque esto va interesante. Usted se da cuenta de una persona que está en esto o que tiene interés en esto, adviértale. Primero, tiene que tener plata. Y segundo, está ligada con espíritus diabólicos. Ya vamos a llegar a eso. El tetan, oiga bien, es una palabra griega que significa alma inmortal, pero es bien feo eso. Eh, el teta en sí, o tetan, es la persona misma, es el alma inmortal, es el alma que crea todas las cosas. Recuerde, escuche bien, recuérdese, vamos a regresar, que este señor era un autor, un escritor de ciencia ficción, que se inventó la cientología para plata. Y él escribía libros de extraterrestres que venían y bajaban de la a la Tierra. Esa es la influencia de la cientología. Le digo, y le dije hace poco, de que a los iniciados en esta religión no se les instruye de los orígenes de la cientología al inicio de su iniciación. ¿Por qué? Porque la cienciología no quiere asustarlos. Cualquier persona inteligente que empiece la cienciología y de repente le digan lo que creía inicialmente este señor, el fundador, inmediatamente se dispara. Van a decir, aquí están locos. Por eso les abren la soga, diciendo que es una forma de meditación, hasta les ponen, ahí vamos a llegar a eso, les ponen electrodos para ver si están diciendo la verdad y le hacen un cuestionario bien, bien grande. Ya vamos a llegar a eso. Es decir, mucho se habla de estas personas. Hay personas que se han salido y que estaban en la alta, en la cumbre, y se han salido porque se han dado cuenta que es una farsa, era una mentira. Pero digo yo, ¿cómo hicieron para llegar ahí? Porque los rituales a que se someten son grandes. Y usted puede decir, son personas inteligentes, pero el poder, el dominio, oiga bien, que tienen esos líderes es poderoso, que engañan a la gente y los someten de una manera extraordinaria. Y vamos a llegar ahí. Se dice que estos tetan, que son esas personas ya realizadas, cuando ya lleguen al máximo nivel, que es el nivel 8 de tetan, entre ellos mismos se rumora que esas personas que han llegado a ese nivel han alcanzado niveles extraordinarios. Pueden leerte la mente. Oiga bien, pueden incluso mover objetos con la mente. Y de repente usted mira que el vaso se mueve solo y que se levanta solito y que sin moverme la mano yo. Oh. Esos, los líderes dicen que hay personas que logran esos niveles. Es más, otros dicen todavía de que llega a un punto tan poderosa de la mente que tienen, diabólica, que logran atravesar paredes, que logran moverse a través del espacio. Eso es la cientología, hermano. Puro satanismo.
puro satanismo. Ahora, en ese proceso de audición, aquí viene el asunto. Recuerda que le dije que para liberarse de esos problemas traumáticos del pasado, ellos usan el sistema de audición. Eso es terrible. Eso es terrible. La audición es un proceso. Es un proceso y un conjunto de preguntas interrogativas. Recuerda el pasado. Cierra tus ojos. Recuerda el pasado. ¿Dónde estabas? El tipo de los encuentros y los reencuentros, así era. ¿Cuál era el pasado? ¿Cuál era tu presente? Y la gente se ponía y empezaban a decir cosas. Yo creo que era un revoltijo lo que se tenían esos señores de, de los encuentros. Un revoltijo de espiritismo con cienciología. Y muchos cristianos cayeron en ellos. Iglesias grandes, pentecostales, cayeron en esa cochinada. Solo me acuerdo de Josué cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, mata a todo el que encuentres de toda, posesiónate de la tierra. Y Josué, por no consultar a Dios, le permitió ingresar a aquellos mentirosos, a lo que eran los gabaonitas, creo que eran. Y Dios le dijo después a Josué, por esa razón, sin haberme consultado, esa gente te va a quedar ahí. Y va a ser ¿cómo se llama? Una espina en tus pies todo el tiempo. Y fue tremendo lo que pasó con Josué. Eso mismo pasa cuando nosotros no consultamos al Señor. Y no es tanto de nosotros consultar con el Tumim y el Urim como en el tiempo del Antiguo Testamento. Órenle al Señor. Y no solo órenle. Medite en la palabra. Y ponga en evaluación todo el cochinadero que anda regándose por ahí. No se beba todo, no se coma todo, no crea todo. Todas esas cosas que usted ve extrañas, hermano, en las iglesias, póngale atención. Sí, es que es increíble que el Espíritu Santo, yo no puedo creer que el Espíritu Santo no nos vaya a revelar a nosotros cosas que no son bíblicas. A veces hermano, tenemos que nosotros poner nuestra vida delante de Dios y a veces decirle, yo he estado engañado muchas veces. Yo he practicado cosas que no son bíblicas. Pero como donde va Vicente va toda la gente, como así miré a mi pastor, así lo hago yo, sin cuestionar a mi pastor, porque me decía que enseñaban la sana doctrina, y ese fue mi caso. Entonces uno cae en todas esas cosas. Las audiciones son conjunto de preguntas seleccionadas y dirigidas por alguien que está detrás de una persona. Le ponen un aparatito en los dedos como tubos y tiene que agarrarlos parecido al lector de mentiras. Así. Y cada cosa se mueve una agujita así. Y ese aparatito lo inventó alguien que estaba asociado con este señor Ron, el creador de la cienciología. Se lo inventaron ellos. Invéntense usted un aparatito ahorita, hermano. Ahí donde está en su casa, invéntese ahí y ponga 2 porras ahí y empieza a temblar ahí. Mire, le aseguro que usted va a tener millones de seguidores. La gente está como los griegos que andaban buscando a Jesús para escuchar cosas nuevas. Tengamos cuidado. Mejor lea su Biblia. Mejor consulte con la presencia del Espíritu Santo. Consulte con un hermano en la iglesia. Que a veces nosotros mismos tenemos nuestros pequeños errores, diferencias de teología, pero nunca vamos a andar metidos en esas cosas, hermano. La audición es eso, ¿verdad? Es similar al detector
de mentiras que utilizan a veces la policía. Es tremendo. Y entonces, oiga bien, le hacen preguntas para que ayuden a la persona a localizar las áreas de su pasado que están en conflicto y descubrirla y tratarla, tratar de mejorarla, tratar de apoyo psicológico, pero diabólico. Y mucha gente dice, yo me siento liberado. Es su gestión diabólica. Eso es. Así que es tremendo eso. Les quiero compartir otro, otro punto. A diferencia del cristianismo y de otras religiones, eh, esta cientología les enseña, les abre la gasa o les abre el bozal, ¿cómo se llama? Como dije anteriormente, les abre la soga donde se van a ahorcar, pero después que están adentro es muy difícil salir. Es muy difícil salir, hermano. Quiero que me ayude a leer esto aquí. A diferencia de la mayoría de las religiones, las creencias de la cienciología se le van dando a conocer a los seguidores poco a poco, a medida que estos van desembolsando durante años grandes cantidades de dinero. Vos me pagás un poquito más y yo te aflojo un poquito más de educación y enseñanza. Y esto es para ascender de nivel dentro de la organización. Una vez alcanzado el nivel denominado Operating Tetan 3, oiga bien, cuando llega a ese nivel 3, al seguidor se le hace entrega de los documentos escritos por este señor y en ellos se menciona, aquí viene, la historia de Zenú. ¿Quién es Zenú? Un dictador extraterrestre que hace 75 millones de años supuestamente trajo a la Tierra millones de personas en naves espaciales, dejándolas en volcanes y matándolas con bombas de hidrógeno. Qué tremendo esto. Digo yo, tanta gente inteligente y tiene plata. ¿Y cómo es posible que se crean semejante cuento de hadas? Qué tremendo. La historia, hermano, de Zenú es apenas una pequeña parte de la gran cantidad de creencias de la cienciología y creencias sobre las civilizaciones extraterrestres y las intervenciones, como dijimos al principio, intervenciones de estos seres extraterrestres en las cosas de la Tierra. Y también se dice que al caer los cuerpos, los seres humanos que vinieron, o no seres humanos, los, sí, las cosas que se trajeron, las personas que se trajeron de esa otra galaxia, al caer en los volcanes, los tetan, que son la parte espiritual, eran liberados de sus cuerpos congelados, porque estaban congelados supuestamente. Los traían congelados en naves espaciales y se convierten ahora en espíritus flotantes una vez que caen los volcanes y caen en los volcanes y estos tienen bombas de hidrógeno. Esos espíritus o esos cuerpos congelados se revientan prácticamente y millones de espíritus, oiga bien, son liberados. ¿Mm? Y luego esos espíritus se posesionan de todos los niños que van naciendo en el planeta Tierra. Esos cuerpos que tiraron a los volcanes, vuelvo a repetir, son liberados. Y salen millones y millones de espíritus y andan flotando. Y usted y yo, según ellos, yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu que Dios me dio y el sello del Espíritu Santo. Pero según ellos,
La gente, cuando nacen, cuando usted nació, todos esos espíritus que andaban flotando, que trajeron los extraterrestres y los tiraron en los volcanes, se meten en los niños. Y ahí vienen los niños que tienen enfermedades, los niños ahí vienen los problemas, y no solo los niños, ya cuando los niños crecen, los niños que tienen, no niños, las personas, porque cuando son niños se introducen eh, a veces centenares de espíritus en una persona, a veces miles de espíritus en una persona, dependiendo. Pero esas personas, esos son los que tienen problemas de depresión, los que tienen problemas de cualquier adicción, los que tienen problemas de todos esos problemas mentales, ¿me entiendes? Depresión, ansiedad, pánico, tristeza, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades, incluso psicosomáticas, son producto de centenares o de miles de espíritus que extraterrestres que se posesionaron de los seres humanos. Cuando los estudiantes de la cienciología llegan a ese nivel 3, se les dan esos libros. Entonces, algunos dicen, ¿qué cosa es esto? Otros se quedan calladitos y siguen explorando. Yo digo, ¿cómo tendrán la mente? ¿Dónde está la mente? Son los que causan, esos espíritus son los que causan los defectos problemáticos mentales de todos los seres humanos, según ellos. Y así, hermano, podemos seguir hablando más. Mire, yo les recomiendo ver un documental, pero se lo voy a recomendar al final. Pero hay actores en Hollywood que están bien metidos en eso. Uno de ellos es uno de ellos, John Travolta. Que a John Travolta, ¿sabes lo que le hicieron, hermano? Le hicieron, John Travolta quería salirse, pero en esas sesiones de audiciones para recordar las cosas pasadas, le hacen decir todas las historiales, cosas que nadie sabe, solo John Travolta o la persona que está ahí y el que está interrogando. Entonces cuando John Travolta se quiso salir, ¿cómo se llama eso? Cuando lo chantajearon. Le buscaron todo el historial que había dicho y le decía, aquí tenemos tu historia. Por eso les preguntan, por eso les sacan. Claro, claro. Yo no sé, a veces yo veo similitud con todas esas cosas de los encuentros que habían antes. Hermano, era similitud así. ¿Cuántas personas no se divorciaron en vez de terminar de bendición? Se divorciaron. Y otras personas, se supo que los interrogantes, los ayudantes, después que miraron todo aquello, se metían con las mujeres, se metían con los hombres. ¿Por qué? Porque sabían su pasado. Entonces hay artistas, John Travolta y ¿cómo se llama el otro? Bien conocido, que va a ser el sucesor del que está ahorita de director, ¿cómo se llama? Tom Cruise va a ser el próximo a ser director. De esta secta. Sí, de esta secta. Y hay había una señora, una muchacha conocida, bien conocida. ¿Cómo se llamaba ella? No recuerdo exactamente, pero hay personas eh, eh, que esta muchacha era una cantante, Juliette Lewis se llamaba ella. Usted puede buscarlo. Es una actriz también. Metidos en eso, gente inteligente. Pero todos ellos tienen un pasado, tienen un problema y por eso están metidos en eso. Si usted tiene un problema en su pasado, dígaselo a Cristo, hermano. Póngalo en las manos de Jesús, en las manos del Espíritu Santo. Crea en Dios.
No es que yo le aseguro, yo he visto miles de personas, pero tal vez no miles de personas, pero he visto hermanos que se han curado de todas esas cosas, confiando en Dios, confiando en el Señor. Tenemos que tener cuidado con los programas porque están metidos, ellos tienen bastante plata, ellos compran programas. Video games están infectados con la cienciología. Video games. Por aquí me estaban citando unos que yo no los metí. Programas de televisión, por ejemplo, Law and Order, bien conocido, Law and Order. En la segunda, creo que era en la segunda temporada, ellos sacaron un documental de aparentemente de la cienciología. Interesante. Esos cartoons, unos cartoons de unos niños que se llaman, ¿cómo se llaman estos cartoons? Park. Ah, no me acuerdo. Pero Park. Así eran unos cartoons todos feos, unos enanos todos ojones y feos. South Park. South Park. Esos son unos cartoons. Esos cartoons, uno de ellos, en uno de esos niños, como que quería introducirse a la cienciología. Interesante, hermano. Películas, tenga cuidado con todo eso. Estamos atascados de esas cosas. Estamos llenos de todas esas cosas. Y vamos a seguir viendo aquí algunas cosas. Una última cosa más que quería decirle es que, a ver, déjeme ver aquí tal vez esta parte. Quiero leerle los mandamientos, que son 6 mandamientos que tiene la cienciología. Nada que ver con religión. Ya vamos a ir terminando. Les prometo a las 8. Veamos, usted me ayuda a leer eh, algunos de esos mandamientos de la cienciología. Mire lo que salen estos dos primeros. La lucha en contra de la psiquiatría. Ellos están en contra de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque ellos quieren dominar a la gente. Los cientiólogos culpan a los psiquiatras de todos los males del mundo. Perdón, según ellos, los tratamientos tienden a empeorar la condición de las personas. Está prohibido el uso de tranquilizantes y antidepresivos. En una entrevista que le hizo la Oprah Winfrey a Tom Cruise, se levantó enojado cuando empezaron a hablar de los tranquilizantes y los antidepresivos. Mire, el punto número 2. Deshacerse de los homosexuales. La cienciología sostiene que puede curar la homosexualidad. Pero, oiga bien, si el tratamiento no funciona, hay que deshacerse de los afligidos. ¿Cómo? No sé. Las religiones de culto, como la cienciología, tienen muchos secretos que solamente las personas de alto rango los conocen. Vamos a otro. Sigamos al número 3. Miren lo que dice. La mentira y la manipulación. Los enemigos de la cienciología deben combatirse con vigor, dicen ellos. Por esta razón, todo vale, incluyendo la mentira y la manipulación. Son mentirosos como el mismo creador de la cienciología. La única manera, decía este hombre, la única manera de controlar a la gente es mentir para ellos. Eso es lo que dijo el creador de la doctrina. Qué tremendo, hermano. Eso es la doctrina. Eso es la doctrina. Ahora sigamos leyendo con el otro. Dice, la número 5.
silencio durante el parto. Recuerden que el problema es que los niños, el problema con los niños, aquí están hablando del parto natural, ¿verdad? Mantener silencio durante el parto, si no serán locos. El silencio es esencial para que el bebé no sufra un trauma psicológico al entrar en el mundo. Tanto la madre y los médicos deben mantener la boca cerrada. Y en el sexo hay que seguir la misma regla. Todo mundo calladito. ¿Por qué? Porque según ellos, ahí donde se introducen los traumas, esos espíritus que andan flotando. Entonces, durante el parto, se le aconseja a la mujer callarse, no gritar ni decir nada. Yo no sé cómo harán. Y a los doctores, cierre su boca, no hablan, no digan nada. Y el número 6, mire bien lo que dice. El 5 no creen. No, perdón. Bueno, ¿y cuál es la que leí yo? La número 4, creo que yo leí la número 4, me salté. Mantener silencio durante el parto. El silencio es esencial en el número 4, ¿verdad? Para que el bebé no sufra trauma psicológico al entrar en el mundo. Tanto la madre y los médicos deben mantener la boca cerrada. Y en el sexo hay que seguir la misma regla. Con la boca cerrada, señores. Vamos al número 5. No creen en ningún Dios. La cienciología dice que cualquier otra religión es un fraude y ellos son los peores. Son invenciones para hacer que nuestras almas extraterrestres se confundan. La reencarnación en seres superiores a lo que ahora somos, es una verdad indiscutible en la cienciología. El creador de esta gente, este señor Ron Hubbard, él decía que él había sido un príncipe en la vida anterior y que había sido solo cosas exuberantes, pero digo yo, ¿qué le pasó entonces en esta vida? Porque aquí no vino como príncipe, aquí era un pobre loco que andaba perdido. Número 6. Ellos evitan a la sociedad. Cuanto más adentrado a la cienciología se está, más necesario resulta alejarse del mundo exterior. Por lo tanto, se debe evitar la televisión, el internet, la vida social, los periódicos, el teléfono. ¿Qué le parece, hermano? No es algo especial, esa no es ni religión porque no creen en Dios, ¿verdad? Este señor era un enfermo mental. Era un escritor de libros de ciencia ficción, con su especialidad en civilizaciones extraterrestres. Lógicamente, tenía que introducir una religión o una organización donde se hablara algo de los extraterrestres. Según él, usted y yo somos productos de extraterrestres que vinieron y dejaron en los volcanes a los espíritus. Qué tremendo eso. Ya con esto terminamos, hermanos. Miren, ayúdenme a leer. Evidentemente, Ron Hubbard era una persona que tenía problemas mentales. Y llegó a tal punto en su vida que creía que era poseído por un espíritu poderoso que no lo dejaba en paz. Obviamente. Si alguien está pensando ahorita, está escuchando esto y está pensando meterse a la cienciología, good luck, que le vaya bien. Algún espíritu inmundo lo va a posesionar. Quiso inventar una máquina que pudiera destruir ese tetán o ese espíritu que lo había posesionado y que pudiera volarlo en pedazos.
El secreto de la cienciología es dominar mentalmente a sus miembros para poder controlar, oiga bien, su vida completa. Se han oído casos de abusos físicos, abusos mentales, confinamiento involuntario, intimidación de exponer los íntimos secretos de uno, si amenaza con dejar la organización y muchas otras cosas más. Qué tremendo eso. Y los niños, como dije anteriormente, hermano, estaba leyendo un documental, los niños de las personas que trabajan directamente en la oficina central de esa organización, les son quitados a sus madres y los ponen en lugares donde los adoctrinan desde infantes. Lo peor es esto, que muchas veces abandonan a esos niños intencionalmente para sacarle los malos espíritus que tienen esos niños. Una madre que estaba ahí, de los que trabajan con ellos, dice que llevó a su, no sabía, solo les decían que iban a hacer de esa persona, de su hija, una líder prominente. Y la mujer tontamente dejó a su niña ahí. Después de varios días, llegó a ver a su niña y encontró un cuarto lleno de niños enfermos, tosijosos, algunos vomitados, sin limpiarse, unos con fiebre, otros con mal de ojo, que le llaman, otros que no podían, y su hija no podía abrir los ojitos porque estaban llenos de pus, estaban infectados. Y las mujeres, supuestamente que cuidaban a esos niños, estaban ahí y no hacían nada. ¿Por qué? Porque esos niños tenían que ser purificados. Una forma de purificar a esos niños era dejarlos ahí, que les salieron los demonios. Ahí esa mujer, menos mal que algo pasó en su vida. Yo digo, Dios le reveló algo, al menos su instinto de madre. Dice que planeó la fuga. No pudo sacar a su hija así. Tuvo que regresar al día siguiente mintiendo y diciendo, tengo que llevar mi hija al doctor, pero ¿te dieron autorización? Sí, pero mintió. Ya había hablado con su hermana que llegara y en cuanto llegó, le dio su hija a su hermana para que la llevaran del doctor y ella se tiró en el carro y salieron. Y esa mujer dice, confesando, yo no sabía lo que me iba a pasar, porque ellos me podían ir a buscar y hacerme daño. Les quiero recomendar eso es una presentación donde se expone a la cientología. Creo que fue en 2015 que lograron sacar eso, porque antes de eso no era posible, porque ellos pagaban grandes sumas de dinero para personas que querían decir las cosas y los ¿cómo se llama? Les robaban, hacían tremendas cosas con las personas que se salían de la organización. Y personas de alto nivel se salieron y ellos fueron los que confesaron todas esas cosas. Hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos de Cristo. Esa religión es una de las más nuevas. 1500, ¿cuánto? 1900, ¿cuánto fue el que dijimos al inicio? 1950, 54. Eso es la cienciología. Nada que ver con la ciencia cristiana. Esa es otra. Es posiblemente la que vamos a estudiar el próximo miércoles. La ciencia cristiana
Es una religión y habla de Jesucristo, pero una religión completamente contra la palabra del Señor, contra Jesucristo. Es interesante. No se vaya. Entonces, la cienciología no tiene que ver con la ciencia cristiana, ¿verdad? Esta se llama en algunos lugares la ciencia, la iglesia de la cienciología, que ya les dije, de iglesia no tiene nada. Pero les recomiendo ese documental. En inglés no lo pude encontrar en español. Se llama Going, ¿cómo se me olvidan las cosas? Going Clear, así se llama. Going Clear. Y dice, también dice algo más que dice algo de la fe o de la pobreza de la fe, algo así. Pero el título es Going Clear. Tenga cuidado porque hay varias versiones. Búsquese la versión profesional hecha por unos periodistas y un señor que era el premio Nobel de literatura, creo que era. Y entonces por eso dejaron pasar el documental. Y la ciencia de la cienciología no pudo evitar que ese documental saliera al aire. Entonces se llama así Going Clear en inglés. El original, que es el que yo les recomiendo, es de 1 hora 59 minutos. Son casi 2 horas. Se lo recomiendo. Ahí usted va a ver cosas y va a escuchar testimonios de personas. Y usted se va a dar cuenta más en detalle de cosas que hemos dicho el día de hoy. Todas esas son, hermanos, las prácticas de la cienciología. Son abusos, prácticas absurdas de humanos que han sido poseídos por espíritus de extraterrestres y que hay que limpiarlos. Dios me les bendiga. Yo quiero que oremos, hermanos. Oremos porque necesitamos que el Señor proteja a nuestros hijos, a nuestros hermanos que andan deambulando ahora escuchando cualquier cosa. Tenga cuidado, ¿verdad? Porque ahora hay muchas cosas. En Latinoamérica esta religión no está tan fuerte porque somos un montón de pobres. No creo que vamos a tener suficiente plata para pagar tanto. Pero oremos, ¿verdad? Oremos por nosotros mismos, por nuestros hermanos que están en peligro, que se han dedicado a escuchar otras cosas. Padre, te bendecimos en esta hora, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por ser fiel a nosotros. Yo te ruego, Padre, tu presencia día a día, en la lectura de tu palabra, en buscar una comunión contigo, Padre, a través de la oración. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvo presente, que puedan compartir esto, Señor. Que se prepare, que nos preparemos todos para estar, Señor, listos. Listos, Padre, combatiendo todo este montón de herejías, espíritus de error, espíritus diabólicos, doctrinas de demonios, lo llama tu palabra. Espíritus de engaño que se han dedicado, Padre, a destruir la imagen tuya que es el hombre. Te damos gracias, Señor. Padre, nosotros proclamamos, Padre, tu presencia en nuestra vida. Llénanos, Señor, llénanos de ese poder para poder, Señor, rechazar, Dios mío, todas esas oscurantismos satánicos, Señor, que han invadido este planeta, Padre, sabiendo que le queda mucho tiempo al enemigo, muy poco tiempo al enemigo para ganarse la mayor cantidad de personas. En el nombre de Cristo, bendice a mis hermanos. Cúbrelos con tu presencia, Señor. Cada noche. Llénalos. Envía a tus ángeles que los guarden y los protejan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Gracias por haber estado ahí y esperamos que el próximo miércoles esté preparado para el estudio de la ciencia cristiana. Eso es lo que vamos a estar hablando, la ciencia cristiana, ¿verdad? Pase buenas noches, la paz del Señor sea con usted y le deseo que Jehová le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Amén.